A continuación tiene la palabra la diputada Vanessa Siles para el bloque de Unión por la Patria. Pero antes de darle la palabra, alguien por ahí, algún diputado ha mencionado que no me he ocupado de los que sufrieron algún tipo de agresión el día de la sesión pasada. Quiero manifestarle que he estado al tanto del estado de cada uno de ellos, a pesar de que tal vez no hayan recibido la llamada. Muchas gracias. Continúe, diputada. Gracias, presidente. Bueno, visto que parece que la Cámara de Diputados se ha convertido en un tribunal de análisis constitucional, creo que esa actitud demuestra como mínimo, flojo de papeles que está este esquema de votación que se está queriendo llevar adelante en el marco de esta ley ómnibus. Por ende, nuestro bloque va a dejar sentada en esta ocasión su postura constitucional al respecto. Y lo vamos a hacer sin copiar ni pegar ningún dictamen escrito en algún lado que no sepamos, sino que lo vamos a hacer con un análisis concienzudo de que toda ley debe respetar el principio de bicameralidad establecido en el artículo 44 de la Constitución Nacional, sistema de bicameralidad que en este supuesto del título 5 de impuesto a las ganancias y el título 3 de paquete fiscal de bienes personales establecido en el paquete fiscal no ha tenido votación en una de las cámaras, que en el caso es el Senado de la Nación. No hay acá ninguna laguna constitucional. Es claro el artículo 81 de la Constitución Nacional cuando refiere a un desecho total de un proyecto de ley. Y eso es aplicable en el caso de las leyes ómnibus como las que aquí estamos tratando a cada ley contenida al interior de la ley ómnibus. Tanto el título 5 como el título 3 de paquete fiscal poseen, presidente, autonomía normativa, unicidad y se estructuran como leyes propias, leyes totales, leyes integrales, desechadas totalmente, no pueden volver a ser tratadas, tal cual lo dice el artículo 81 de la Constitución Nacional. Por eso, nosotros aclaramos en las comisiones y volvemos a enfatizar que primero hay que analizar la naturaleza de una ley ómnibus, la naturaleza jurídica de una ley ómnibus, que per se no es inconstitucional. Leyes ómnibus hay, y las hubo en la historia argentina, y per se no son inconstitucionales. Sí no estuvieron previstas por la Constitución. Eso sí, no estuvieron ni están previstas en la Constitución Nacional. Por eso no se puede meter un círculo adentro de un cuadrado y querer aplicar el artículo 81 a la totalidad de la ley ómnibus y no al conjunto de leyes que están contenidas dentro de ellas. Tiene dicho la doctrina y la jurisprudencia un análisis claro respecto de qué es una ley ómnibus. Y voy a citar, permítame leer en cada caso porque no quiero decir algo mal citado o copiado y pegado de algún lado, sino que tengamos en claro que lo que acá estamos discutiendo va a ser el insumo, lamentablemente, para aquellos jueces de la Argentina que vayan a recibir las cientos de miles de demandas, pero no del kirchnerismo, no de los diputados y diputadas, de por lo menos casi 800.000 trabajadores y trabajadoras a los cuales se le cambió en el transcurso de 9 meses y se les quiere cambiar 3 veces su situación impositiva. No pagaban, y si esto se aprueba acá, pasarían a pagar. Y si ustedes creen que la judicialización va a venir del lado de la política y no del pueblo afectado directamente a sus intereses salariales, ni más ni menos, es decir, como dijo Milei acá, allá por septiembre del 23, donde se votó el impuesto cedular, meterle la mano en el bolsillo a la gente. Sobre la naturaleza de las leyes ómnibus, para que se entienda. Dice el diccionario jurídico Manuel Osorio, permítame leer, presidente, la que regula materias que en su contenido deberían estar en leyes separadas. Por eso no es inconstitucional, pero sí es muy desaconsejable para la técnica parlamentaria hacer leyes ómnibus, tratar leyes ómnibus. Según José María Peset Goerlich,
En las normas ómnibus se produce una mera yuxtaposición de contenidos carente de toda lógica interna. Es decir, puede un título decir una cosa, tratar sobre una ley, y puede el otro título decir otra cosa y tratar sobre otra ley. Y así se hacen las leyes ómnibus. Es la característica principal de una ley ómnibus. Por eso sí es aplicable el artículo 81 de la Constitución Nacional. No hay laguna constitucional acá. Jiménez Sánchez, de las leyes de acompañamiento y del problema de las leyes ómnibus, dice que las leyes ómnibus posibilitan la inclusión de materias varias sin dar lugar, y fíjense por qué se hacen las leyes ómnibus, que casi siempre son enviadas por poderes ejecutivos. Pasó con la presidencia de Menem, pasó en la presidencia de Macri, pasó en la presidencia de Alberto y vuelve a pasar ahora. Son leyes de poderes ejecutivos. Dice, sin dar lugar a eternos debates y discusiones parlamentarias, permitiendo así un mayor control del Ejecutivo sobre su propio proyecto a lo largo del debate parlamentario. Tiene dicho la Corte Suprema, y esto es interesante, es un fallo Famil. Yo voy a leer en particular un voto de Petraki, pero recomiendo que se lo lea todo este fallo, porque habla de cuándo un presidente de la Nación puede vetar o no parcialmente una norma. Y dice que el presidente podrá vetar una norma siempre que no se rompa la autonomía normativa y la unicidad a su interior. En caso de que los vetos parciales desnaturalicen la ley, se aplica el mismo criterio que la Constitución Nacional tiene para los cambios, correcciones o enmiendas de una Cámara hacia otra Cámara. Es decir, si no desnaturalizan la norma, si se respeta su autonomía, pueden ser vetados parcialmente. Qué poco tiempo. Bueno, con respecto, entonces, a quedar claro que la ley ómnibus a su interior debe ser aplicable el artículo 81 a cada una de las leyes que allí se tratan. Quiero decir qué pasó con el impuesto a las ganancias. Justamente el diputado propinante, o el anterior, que también hicieron análisis constitucionales, hablaba de la discusión sobre los artículos que algunos senadores habían querido votar por separado del título ganancias. Cosa que no se pudo hacer, porque una vez caído el título de ganancias, se cayeron todos los artículos que allí estaban contenidos. Entonces los senadores, en una sabiduría que es aplicable a lo contrario que dijo el diputado Espert, resolvieron que no se pueden votar artículos en particular una vez que se cayó la ley. No había ley para modificarle artículos. Si esos artículos que estaban contenidos en la ley de impuesto de las ganancias hubieran tenido que ver con otros títulos, sí se los hubiera podido votar, pero no se los pudo votar. Y leo algo que dijo la senadora Tagliaferri al respecto, y con esto creo que el tema de impuesto a las ganancias debería ser saldado finalmente. Dijo, hagamos un ejercicio con el título de ganancias, pero hagámoslo como si fuera una ley, que es lo que es. Supongamos que todos queremos votar en general la ley y que vamos a dejar un título afuera porque lo queremos debatir artículo por artículo. Vamos a la votación de la ley en general y sale rechazada la ley en general. ¿Tiene sentido votar en particular el título de una ley que no tiene cuerpo normativo? Cuando lo llevas a algo más grande se entiende. Si la ley hubiese salido rechazada, por más que se hubiese separado la votación de un título, ¿de qué ley hubiera enganchado? El título 5 del paquete fiscal era, porque ya no existe más, porque fue desechado totalmente por el Senado de la Nación, era una única norma, a la cual es aplicable el rechazo del artículo 81 de la Constitución Nacional. Sin ir más lejos, presidente, de las 12 modificaciones sustantivas que tuvo el impuesto a las ganancias desde que se creó la cuarta categoría en 1973, 8 fueron introducidas en el Congreso de la Nación mediante leyes autónomas, no en paquetes de leyes ni acompañadas de otras leyes. No voy a enumerar todos los años en donde eso pasó, pero información parlamentaria lo puede ilustrar, y si no, luego lo voy a insertar, presidente, a los fines de que quede bien clara la postura constitucional de nuestra parte. Por otra parte, presidente, quiero decir que lo que nosotros estamos aclarando acá no es un invento nuestro. Ayer, el diputado de Loredo, en el canal América 24, dijo textual, ya termino, presidente, disculpe, tiene razón, ya termino. Dijo textualmente, de Loredo, en ese marco también hay impericia parlamentaria,
Porque ¿cómo no vas a lograr que ganancias la apruebe la Cámara que nuclea y representa a las provincias si es un impuesto coparticipable? Y esto es clave, porque acá se trata de una cuestión constitucional, pero política. Se le dice a los gobernadores que van a llegar los recursos del impuesto a las ganancias, sin entender que se le está diciendo a los trabajadores y trabajadoras argentinas que van a hacer ellos, lo van a tener que pagar el RIGI, por ejemplo. Lo que no va a ingresar por RIGI se lo van a dar con impuesto a las ganancias. Y sigue diciendo el diputado de Loredo: tenemos que salvar las papas nosotros en diputados. Y esto puede traer problemas de judicialización. Eso es cierto. Porque vos tenés en Argentina un régimen de control de constitucionalidad difuso y porque tenés en la Argentina un régimen de bicameralidad que tiene que respetar el equilibrio entre la democracia y el federalismo, cosa que no está sucediendo en este marco parlamentario. No hay dudas, presidente. Ganancia y bienes personales fueron desechados totalmente por la Cámara de Senadores y no existen en el marco de este tratamiento parlamentario. Gracias. Muchas gracias, diputada Sile.